¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Parlamento de Navarra. Tiempo para repasar la actualidad política y legislativa de la semana. Una semana que comenzaba con un asunto de interés: los posibles cambios que la presidenta Uxue Barkos y su ejecutivo quieren imprimir en la estructura organizativa de la Administración foral. Para la oposición es una purga, mientras que la presidenta desmiente esta máxima. Uno ahonda un poco y se puede traducir directamente en purga ideológica, que es lo que de fondo se está buscando y lo que de fondo se va a defender. Es decir, este gobierno que era el gobierno para todos, pues bueno, ha quedado muy claro que de gobierno para todos nada. En primer lugar, gobierna para los suyos, y en segundo lugar, los que o estás conmigo o estás contra mí. Yo creo que la presidenta tiene que explicar en qué se basa esta crisis de gobierno o esta purga política, y lo digo al respecto de las declaraciones políticas que ella misma ha hecho, ¿no? Ella decía que iba a ser un gobierno de los mejores y un gobierno técnico, y parece ser, y a la vista de las remodelaciones, ni es de los mejores ni es por cuestiones técnicas, sino más bien por cuestiones políticas. Entiendo que en la propia acusación hay una falta de respeto evidente al conjunto del cuerpo de funcionarios. Sería tanto como decir que los funcionarios estarían trabajando con carné político. Yo creo que el cuerpo de funcionarios, si alguien tiene listas de afiliados en el cuerpo de la Administración, desde luego este gobierno no, nunca ha trabajado así y nunca va a trabajar así. No es ninguna purga política, es una reflexión al cabo del año. Creemos que es un tiempo suficiente, un momento como para hacer una reflexión con prudencia sobre lo que se ha avanzado, lo que se ha mejorado y lo que más o menos, según algunos, sigue igual. Quien no se sienta a gusto con el cambio político, desde luego, si tiene algunas responsabilidades, lo mejor que puede hacer es que lo deje, que a nadie se le exige ser ni alto cargo, ni a nadie se le exige ser designado para nada. Mantener a personas que vinieron avalando y defendiendo y ejecutando las políticas anteriores no era para nosotros una buena opción. Nosotros ya lo dijimos y también se nos tachó de lo mismo, cuando creemos que sencillamente es una cuestión de regeneración democrática y de necesidad. Una semana en la que el Parlamento aprobaba por unanimidad 2 declaraciones institucionales de rechazo y condena al ataque homófobo perpetrado en Estados Unidos y que costaba la vida a 49 personas. La verdad que una salvajada más, un ataque contra la libertad de todos los ciudadanos. Condenando, rechazando la homofobia y pues todo tipo de fanatismo. Y desde aquí también mostrar nuestra solidaridad con las familiares y amigos. Expresar nuestras condolencias, nuestro dolor y desde luego a toda la comunidad LGTBI. La sociedad, los partidos políticos, las instituciones, pues nos tenemos que tomar muy en serio luchar contra las ideologías del odio. Y en el pleno celebrado el jueves, los votos de la oposición permitían sacar adelante una iniciativa del Ejecutivo. Es la primera vez que sucede. En este caso se trata de un crédito extraordinario de 220.000 euros para medidas de apoyo a la competitividad que van a recibir 3 entidades de manera nominativa: la Asociación de Empresarias Amezna, la Asociación de Jóvenes Empresarios y la Fundación Navarra para la Excelencia. Que estamos aprovechando el efecto multiplicador de 3 entidades de la sociedad civil que, insisto, con su red asociativa y con sus miembros, bueno, pues ponen al servicio de las pequeñas empresas, cada uno con su orientación, iniciativas en todo caso dedicadas a mejorar la viabilidad competitiva de las empresas. Por primera vez una ley del Gobierno de Barkos ha salido adelante gracias a los votos de la oposición. El apoyo de UPN, PSN y PP ha sido fundamental tras votar en contra 2 de los socios del cuatripartito. Podemos e Izquierda Esquerra han rechazado las subvenciones a la competitividad por otorgarse de forma nominativa. No vemos conveniente, en un contexto de congelación de partidas presupuestarias y de determinación de prioridades, se asigne dinero público a entidades privadas sin concurso público. Y, por ejemplo, sindicatos como GT y comisiones que han hecho convenios por esta materia en años anteriores, este año no hacen. De acuerdo, lo aceptamos. Y ahora una asociación de empresarias sí. ¿Qué lógica tiene esto? Debilita la credibilidad de la negociación presupuestaria, evidentemente. Por eso digo que es un mal precedente. Nosotros, en cualquier caso, esperamos que se quede en eso. UPN dice que ha votado a favor por responsabilidad y advierte a Barkos de que Podemos se empieza a rebelar en el seno de su gobierno. Anima a que esta situación se repita con otras medidas, dando lugar a nuevas mayorías en el Parlamento. Independientemente
gustazo que se pueda dar uno derrotándole, pues no iba a ser nuestra actitud. Pero sí podría servir de ejemplo para otras cuestiones que usted sabe que igual los votos no le responden por alguna parte y por lo tanto puede traer aquí para que se le respondan por otra. Aquí hay que mirar más al objetivo fundamental y menos a quién trae las cosas. PSN ha votado sí, pero critica que el Gobierno de Navarra conceda subvenciones nominativas a empresas tras quitarlas a los sindicatos. Curioso que sean tan condescendientes con las organizaciones empresariales y todo lo contrario con las organizaciones sindicales, las organizaciones de los trabajadores. Ya vemos también que son muy selectivos. Geroa y EH Bildu, que han votado a favor, defienden la solidez del acuerdo programático. Ustedes quisieran que esto fuera todos los días para que su voto fuera determinante en un momento determinado. Yo creo que esa situación, por suerte, no la van a tener. Y consideran electoralista la postura de Podemos e Izquierda Esquerra. Entendemos que no hay motivo para ninguna luz roja basada en el prejuicio o en cuestiones de oportunidad electoral que nosotros no alcanzamos a entender. Así, con un cuatripartito dividido, ha salido adelante el proyecto de ley del Gobierno. El Parlamento pide al Gobierno de Navarra que modifique los criterios de escolarización en centros públicos y privados. El cuatripartito y PSN han votado a favor de esta moción de Izquierda-Esquerra que pretende que se prime la cercanía del centro educativo al domicilio y el modelo lingüístico elegido, evitando que se decida a qué colegio acuden los hijos según el porcentaje de inmigración o según la clase social mayoritaria de los alumnos. Para ello, propone modificar la normativa que regula la admisión del alumnado tanto en centros públicos como concertados. Se pide además que no se considere la comarca de Pamplona como zona única, creando zonificaciones más reducidas para potenciar la convivencia en los barrios y acabar, dicen, con la elección de colegio según la clase social. Que un alumno que vive en Beriain, en la placita, en el edificio más cercano al colegio público, tenga la misma puntuación por el criterio de cercanía al centro que uno que vive en Berrioplano, 21,2 kilómetros. ¿Esto puede tener algún sentido? ¿Tiene algún sentido desde el punto de vista de la organización escolar y desde el punto de vista de una perspectiva desde lo público, desde la escuela pública, desde una escuela que socializa, que se incardina en el entorno y que contribuye a una sociedad plural y cohesionada? Pues no, ninguna. No podemos ni debemos consentir que la clasificación de centros escolares financiados con fondos públicos clasifican al alumnado en función de los intereses de determinados grupos sociales. Entendemos que hay que eliminar los puntos complementarios, esos puntos complementarios que permiten a determinados centros elegir al alumnado en esta comunidad foral de Navarra. Y entonces nosotros entendemos que con fondos públicos no se pueden hacer elecciones ni se pueden cometer arbitrariedades. Y en este estamos la cuestión, porque para nosotros el momento de entrada en el sistema educativo es un momento clave, es un momento definitivo. UPN y el Partido Popular han votado en contra. Aseguran que el actual sistema funciona y que hay que primar la libertad de elección. No obstante, UPN ha tendido la mano a poder acordar para modificar algunos de los aspectos. Nosotros apostamos decididamente por el sistema educativo navarro. Vuelvo a insistir, que conforman la red pública y la red concertada. Y apostamos decididamente por eso. Y no cabe ninguna duda que la normativa que se ha venido desarrollando a lo largo de los años ha permitido que esta sea una realidad. ¿Que hay situaciones que hay que afrontar? Por supuesto que sí. ¿Que hay, como ha dicho algún portavoz, creo recordar a la señora Satrústegui de Groabay, hay que buscar el consenso? Por supuesto, y nuestra mano tendida para buscar soluciones a estas situaciones que se están dando. Una moción nunca había atentado tanto contra la libertad de un principio básico que es el hecho de la libertad de los padres a elegir el modelo en el cual quieren que estudien sus hijos y sobre todo la libertad de educación. No seremos nosotros quienes limitemos a los ciudadanos navarros esta libertad. La semana también dejaba una iniciativa que daba cabida a todas las entidades relacionadas con el trabajo antidesahucios del país. Llevan 7 años intentando evitar desahucios. Desde que comenzó la crisis se han producido en España más de 600.000 desalojos. Lo primero de todo que tuvimos que hacer fue enfrentarnos contra el estigma de la pobreza, contra el miedo, contra la vergüenza, contra la soledad. El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Estatal defiende la ley aprobada por el Parlamento catalán,
que tras 9 meses de vigencia ha sido suspendida después de llevarla el Partido Popular al Constitucional. Es la ley más garantista en toda Europa para hacer frente a los desahucios. Nuestra intención y nuestra voluntad, y vamos a seguir en ello, pero también esperábamos más iniciativas de los parlamentos como en el que estamos hoy, era que 10 meses después el Parlamento navarro, por ejemplo, ya hubiese aprobado la misma ley, la Ley 24/2015 navarra. Una ley que garantiza también el acceso a los suministros básicos. Porque entendemos que cuando hablamos de acceso a una vivienda digna, para que sea digna, pues tiene que tener garantizado pues, agua y luz, ¿no? Porque si no, no estamos hablando solo de 4 paredes, sino que tiene que ser una vivienda habitable. La presidenta del Parlamento de Navarra asume el deber de desarrollar leyes de emergencia social. Y es nuestro deber, de quienes hemos sido elegidas y elegidos para ello, aquí me acompañan parlamentarios y parlamentarios de diferentes grupos políticos, legislar en base a esta norma suprema, no seguir siendo unas y unos antisistema y desarrollar leyes de emergencia social fundamentales. 426 personas participan en el 17º Congreso Estatal de las Plataformas de Afectados por las Hipotecas, que desde hoy se celebra en Pamplona. Es tiempo ya para la entrevista de este programa Parlamento. Como ven, esta semana comenzamos la charla desde el atrio del Parlamento porque la actividad es constante en el Salón de Plenos. Aún así, tenemos a nuestra izquierda a Teresa Hez, de Podemos. Bienvenida. Hola, gracias. Bueno, eres una persona activa, no tanto quizás ya en el Parlamento, que es tu primera legislatura, sino en movimientos sociales. ¿Cómo ha sido esto de dar este paso y venirse a la Cámara Foral? Bueno, quizás porque, primero porque estaba en un momento en mi vida, yo voy a cumplir ya 60 años y era un poco, me apetecía como decir, ¿no? Esta posibilidad, ¿no? Yo siempre he hecho lo que tú decías, no solo actividades, sino sobre todo también mucha atención directa, ¿no? Mucho conocer los problemas de diferentes temáticas y era como decir, la posibilidad de legislar sobre esos temas, ¿no? De influir en las leyes que van a salir, en las temáticas, ¿no? Es decir, desde la mirada que yo tengo, eso me apasionaba, ¿no? Y luego también me apasionaba el momento, me parece un momento de cambio y en ese sentido me apetecía poder estar, ¿no? ¿Crees que el objetivo se va a cumplir durante estos 4 años? Bueno, yo espero que gran parte de los objetivos con los que yo he venido, pero que ha venido Podemos, sí sean posibles. Todos ya sé que es muy difícil en la vida, pero bueno, esa botella medio llena, pues yo espero que sea bastante medio llena y cuando decías, hombre, de un escaño solo no, sino de la capacidad entre todas las personas que ahí estamos de votar cosas coherentes. Pero desde un escaño se puede también, ¿cómo diríamos?, incidir o influir en esa mirada que tú tienes diferente, ¿no?, de los temas y ayudar a que se comprendan, ¿no?, cuando lo explicas. ¿Sobre qué temas trabajas con más pasión? Sí. Bueno, con más pasión es evidente que se me nota mucho además que sobre todo es todo aquello cuando yo hago la mirada, lo que se llama esa mirada de género, la introducción de la igualdad en cualquier tema. Tanto es vuestro apoyo a todo este tema de la igualdad que Podemos, en concreto la presidenta Ainhoa Aznárez, ha sido una de las que ha puesto el foco en ese plan de igualdad del Parlamento. Creo que es la primera Cámara que lleva a cabo y desarrolla algo así. ¿En qué consiste? Bueno, el plan de igualdad del Parlamento es exactamente igual que todos los planes de igualdad que se hacen, diríamos, aquí conocemos mucho en ayuntamientos, en diferentes gobiernos y que existen. Eso es sencillamente, es decir, hacer un diagnóstico de cómo se encuentra el Parlamento en esa materia. Diríamos que es un plan de conocimiento interno, por decir la palabra, o sea, cómo se encuentra este Parlamento desde el punto de vista, laboral, conciliación, etcétera, etcétera, cómo están los hombres y mujeres de este Parlamento, en qué situación se encuentran. Y a partir de ahí decir unas medidas que serían importantes a tomar, tanto, sobre todo, pues da igual, es decir, cómo equiparamos, diríamos, que haya menos brecha salarial, qué medidas se toman, cómo ayudamos a que realmente este Parlamento cumpla, diríamos, con todas las vías de Europa sobre conciliación y corresponsabilidad. Todo eso me imagino que se desarrollará en los 3 años que queda esta legislatura al menos. Claro, ese es el compromiso, porque a mí una cosa que sí que me preocupa, no digo por el plan, sino en general, cuando me preguntabas antes qué se puede hacer aquí, es que aquí podemos hacer muchas cosas de palabra y escritas, pero lo que tenemos que hacer es que se cumplan. Vamos ahora a tratar algunos de los temas que estudiaron y se discutieron en la mesa y junta de portavoces este lunes. Uno de ellos será esas declaraciones del consejero de Hacienda, Mikel Aramburu, sobre la armonización fiscal, que decía que no había que tener competencia desleal entre las comunidades y para eso apostaba por una legislación común.
Varios partidos criticaron estas declaraciones. Desde Podemos lo veíais correcto. Cuéntame cuál es vuestra postura. Sí, bueno, nuestra postura es decir, nos parece correcto el hecho de buscar aquello común que vaya, diríamos, por un lado en beneficio de toda la ciudadanía, de todos los lugares, que todo el mundo tenga garantizadas de esta manera una serie de cosas, y a la vez es cierto, es decir, que comprometa a todas las comunidades, ¿no?, a que realmente, no sé, avancemos en una legislación. Claro, pero todo esto... Pero esto no quita con que también, digo, podamos defender cosas propias, incluso avanzadas, ¿no? O sea, decir, para que el resto también copie. Claro, ¿no? pero lo que llamaba la atención es que, claro, Navarra tiene capacidad propia para fijar su propia fiscalidad. Entonces, que el consejero Aramburu diga... que decir, que está muy bien que hagamos nuestra fiscalidad, porque las competencias hay que usarlas para ese tipo de cosas. Pero lo que él está diciendo, donde estaríamos de acuerdo es en cuanto a atender a que exista también, es decir, que se hagan, diríamos, medidas fiscales y reformas fiscales que vayan en una línea. ¿Por qué? Porque realmente es un objetivo común para toda la ciudadanía, avanzar por ahí. Yo siempre digo, ojalá Navarra, como tiene estas posibilidades de hacer cosas, como alguna otra comunidad, pocas pero las tiene, haga cosas súper interesantes, ¿no?, que sirvan de referente para que otras comunidades también las hagan. Vamos con más asuntos. Estos últimos días también se ha conocido que el Gobierno de Uxue Barkos está analizando, está estudiando reorganizar su estructura, no tanto los cargos de consejeros, sí que altos cargos. ¿Vosotros cómo consideráis esta reorganización? ¿Creéis que puede haber una crisis de gobierno? ¿Creéis que es lo que hay que hacer después de 10 meses de gobierno, como el Ejecutivo señala? Bueno, nosotros pensamos que realmente es una medida necesaria, que responde a algo que está diciendo también, diríamos, muchos sectores de la ciudadanía, pues quiero decir, desde, da igual, donde yo conozco más, sanidad, educación, etcétera, todo el mundo está diciendo, oiga, que ha pasado ya un año, es importante también que se tomen este tipo de medidas. ¿Por qué? Bueno, Podemos, por ejemplo, siempre hemos defendido y nos parece que es ya el momento de que los cargos, sobre todo, es decir, medios y altos cargos, sean realmente por mérito y por capacidad, no por amistades o por esto. Pero también es cierto que quienes están al frente, por lo tanto, altos cargos, quienes están al frente de aplicar las políticas que el cuatripartito ha aprobado y que el Gobierno va a hacer, realmente estén de acuerdo con esas medidas. Vamos a hablar ahora de otro de los temas que conoces en profundidad como portavoz de Educación, es esa decisión del Ejecutivo Foral de revertir los ratios de educación a 25 alumnos por clase, tanto en educación infantil como primaria. Como portavoz, ¿cómo entiendes esta medida que está previsto que comience ya en el próximo curso? Bueno, entiendo que es algo que hemos trabajado muchísimo, era un acuerdo del cuatripartito desde el principio y lo pusimos sobre la mesa desde el principio, con lo cual ahora se anuncia, pero ya era una decisión tomada, necesaria, y por un lado porque efectivamente las ratios es una de las consecuencias dentro de todos los recortes que ha habido en educación. Este era uno de los más que ha habido, pero importante porque dificulta el aprendizaje y la educación es imposible. Es decir, estar realmente haciendo educación a 27, 28 en infantil y primaria, eso no es posible. Entonces, eso era un objetivo importante que lo hemos conseguido. Tiene otra parte eso, es decir, que claro, si yo bajo la ratio, quiere decir que contrato profesorado. Ahí va, han anunciado 66 profesores. En relación a la ratio, bueno, es empezar un camino, nunca es suficiente. Yo quiero recordar que se recortaron 800 plazas de profesorado. Yo entiendo que este es un objetivo de estos 4 años, volver a recuperar las plazas necesarias, porque son necesarias para garantizar una educación de calidad a todas las personas. Estábamos hablando en cuanto a los ratios de educación, que tiene que ver con el acuerdo programático. ¿Qué tal está esa salud de esos 4 partidos que sustentan al Gobierno? A mí me parece que realmente cuando haces una Macedonia, por decirlo de alguna manera, que tienes, bueno, pues a veces hasta que das bien, ¿no?, con cómo consigues el juguito, el estupendo, pues es complicado, pero tiene de bueno también que la aportación de diferentes sabores, ¿no?, hace ver las cosas de otra manera, ¿no? Yo creo que en general estamos sacando del cuatripartito cosas, que es lo importante, y que además es una relación libre.
en cuanto a que si hay desacuerdos, hay una posibilidad de desacuerdo y decimos cuál es el desacuerdo. No solo nuestro compromiso es convencer también al resto, ¿no? Pero también la posibilidad de decir, oiga, yo es que no estoy de acuerdo con esta medida y por lo tanto me desmarco y digo por qué, ¿no? Todos estos temas están ocurriendo en la campaña electoral, la tercera campaña en lo que vamos del último año. O sea, ¿cómo lo está viviendo Teresa Ed este nuevo paso para llegar al 26 de junio? Bueno, por un lado, si dijera como Teresa Ed sin más, diría, oye, un poco ya cansada, porque realmente tengo una sensación de ir campaña tras campaña, ¿no? Que cansa, lógicamente, ¿no? Pero en concreto yo ahora tengo hasta más ilusión. ¿Sí? Más ilusión que incluso en diciembre. ¿Por qué? Porque creo que las cosas, es decir, sí que ha habido un aprendizaje, ¿no? Es decir, a pesar de que yo entiendo que gran parte, yo la primera, o sea, que en momentos me haya enfadado de decir, ¿pero cómo no se dan cuenta de que esto es posible, ¿no? Ahora veo que es más claro que es posible, es decir, que estamos en un momento donde, diríamos, hay muchas personas que queremos que se haga una política diferente, que responda realmente a las necesidades de la gente, que se acabe con la terrible tortura que ha sido todo el tema de los recortes, la utilización de la crisis realmente para que las personas se hayan quedado hasta sin casa, sin derecho a educación, sin un montón de cuestiones. Es un momento muy bueno para esa unión de la ciudadanía, ¿no? Del pueblo que dice, oiga, ya basta, entendemos que hay dificultades, pero no es posible lo que se ha hecho hasta ahora. Esto no más. Y en ese sentido, pues yo soy terriblemente esperanzadora de que esta vez realmente, diríamos que con el PSOE podamos hacer realmente un gobierno que mire hacia el lado que estoy diciendo y no justamente hacia el lado de Alemania, queríamos en el sentido de los recortes, o solamente hacia ahí y de imponer más. Habrá que esperar al 26 de junio. Desde luego, en las últimas elecciones, Podemos Navarra se sorprendió, ¿no?, con los resultados gratamente, francamente, y además es verdad, una sorpresa porque lo fue, porque esperábamos buen resultado, pero realmente es un placer ver que realmente, por eso he dicho, la ciudadanía está muy cansada en todos los sitios y quiere realmente un verdadero cambio, ¿no? O sea, decir, que realmente mire hacia los problemas de la gente, que ponga a las personas en el centro de las políticas y no lo que ha ocurrido hasta ahora, que se ha puesto justamente lo contrario, ¿no? Los bancos y otro tipo de intereses y desgraciadamente muchas cuestiones, como hemos visto, de corrupción, etcétera. Esto es lo que ya estamos desbordadas, ¿no? Entonces es el momento, ¿no? ¿Qué se puede hacer más desde tu escaño como Teresa Ed y con Podemos en estos 3 años que quedan de legislatura, ya para terminar? Bueno, yo creo que defender desde luego en este momento, como ya vamos a entrar, el tema de unos presupuestos nuevos, participativos, por cierto, con perspectiva de género, es decir, con informes de impacto de género que nunca se hacen y es muy importante saber cómo incidimos en unos o en otras. O sea, presupuestos participativos me parece fundamental, es decir, hacer esos que realmente respondan, consultados, es decir, qué quiere la ciudadanía también a través de asociaciones, etcétera, y además muy mirando a lo que he dicho, ¿no? Realmente a las personas, que la inversión del dinero esté centrada ahí, ¿no? Exactamente ahí, y bueno, lo demás ya hablaremos, deudas, etcétera, es segundo lugar, lo importante es lo otro, y en ese sentido, eso, yo creo que por lo tanto avanzar en la reforma fiscal, que sea mucho más progresiva, se ha hecho desde nuestro punto de vista, no se ha podido más, pero ahora tenemos que avanzar, una reforma fiscal que realmente, diríamos, esté más por tramos, donde, es decir, que pague más quien realmente tiene y al resto ya ajustemos más, ¿no? Eso me parece fundamental. Y luego, bueno, pues probablemente ahora mismo toda una serie de digamos, las leyes que ayuden a toda la reorganización de Navarra, con todo el mapa local, es decir, que avancemos en una buena Navarra bien distribuida, que todo el mundo se sienta atendido, es decir, porque aquí viene muchas veces, ¿no? Y la ribera y lo otro, ¿no? Bueno, pues que realmente los recursos lleguen a todos lados y yo especialmente también, como he dicho, ¿no? El avance, el 0-3, una escuela pública de calidad que incluya desde los 0 años. Luego yo también como salud, porque también me toca mucho el tema de que por fin el año que viene, por ejemplo, listas de espera realmente no tengamos que esperar, pero cuesta tiempo, hay que hacer una buena atención primaria. También me gustaría que todo el tema del avance en la universidad pública, en relación también con la escuela posible de medicina, la facultad de medicina, ver si es posible o no, porque consideramos que es muy importante, así como ya digo, una verdadera salud pública. Y todo siempre, desde la perspectiva de igualdad.
Todo igualdad y políticas sociales, es el resumen que podemos hacer de todo lo que has dicho, claro, ¿no? para mí lo importante y para Podemos es la persona, ¿no? Y la persona necesita casa, necesita tener una buena educación, necesitamos estar mínimamente saludables, todo lo que podamos, ¿no? Y necesitamos poder, no sé, tener nuestro ratito de ocio, nuestras posibilidades, no sé, de compartir con las personas nuestros momentos de la vida, ¿no? Y tener, por lo tanto, calidad de vida, ¿no? Bueno, pues 3 años por delante para llevar a cabo todos esos proyectos. 3 Muchas años, gracias. Sí. A ti. Bueno, pues hasta aquí esta entrevista con Teresa Hez. Pues muchísimas gracias. Con el tiempo de entrevista ponemos el punto y final a este repaso a la actualidad parlamentaria. Volvemos a vernos aquí dentro de 7 días en Parlamento de Navarra. Adiós.